Bien, ya hemos esperado lo suficiente. Buenas noches, señores y señoritas. Bienvenidos a esta nueva sesión. Como bueno, ya más que he dicho, pero desde el día de hoy en adelante ya vamos a retomar las actividades normales en lo que son las clases, especialmente, especialmente sobre las clases presenciales. Hay materias que ustedes van a ver presenciales y materias como esta que solo nos vamos a ver de forma virtual. Bueno, hasta la última vez nos hemos visto a través de solo videos y sí, videos grabados, clases asincrónicas y demás. Solo hemos tenido una o dos reuniones, para explicarlo del tema del examen del primer parcial. Pero de ahora, de hoy en adelante, ya vamos a estar, no solo nosotros, al menos en esta materia, vamos a estar conectados de forma virtual los días lunes, el día de una hora como hoy, de 9 a 10 de la noche, y los otros días, pues vamos a estar en otros horarios. Pues bien, de lo que se ha publicado, de lo que se ha dicho, pues hemos estado hablando en la unidad 2 y la unidad 3 aproximadamente sobre los sistemas de las metodologías ágiles. Pero en la unidad 2 hemos visto, o hasta que se dio en el tema del examen, hemos visto metodologías ágiles como lo del Scrum, XP Programming, la Kanban Lean, pero los hemos visto de forma, digamos, un poco escueta, de términos generales. Sin embargo, cada una de ellas tiene sus particularidades, características, ventajas, desventajas. Ustedes ya han hecho Ustedes ya han hecho investigaciones detallando esa parte. Sin embargo, hay ciertos conceptos, preceptos que los vamos a tener que revisar o los vamos a ir revisando en lo que va a esta unidad. Ahora, antes de empezar con cualquier cosa, sí quisiera saber de parte de ustedes alguna, ¿cómo se diría? Alguna duda que tengan, algún comentario, ya sea la parte académica, la parte de asistencias, etcétera, etcétera. Algo que se les escape de las manos, algo que quisieran que se revise. Si bien es cierto, las metodologías ágiles vamos a revisarlas. Desde el día de hoy vamos a estarlas revisando, pero si quisiera saber de boca de ustedes qué es lo que se quisiera que revise, explique o simplemente la duda que tengan. Señor Velasco, dígame. Sí, buenas noches, profesor. Yo quisiera que revise un poco, nos explique un poco sobre cómo es la ceremonia Scrum. Como usted nos mandó a hacer una actividad con eso, entonces quisiera que nos explique un poco más de ese tema. Ok, listo, no hay ningún problema. Vamos a ir viendo esa parte de lo que es la ceremonia Scrum, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene algún comentario que no sea de la clase? Algo que se les complique conectarse más temprano o más tarde. Obviamente ya no hay apagones, por eso estamos aquí todos conectados, pero si quisiera saber alguna retroalimentación de parte de ustedes para saber en dónde estamos y de ahí partir o despejarle las dudas. No solo ámbito de la materia académica, sino de otra índole que tengan. Buenas noches, disculpe, no sé si solamente sea yo o sean todos mis compañeros, pero yo le escucho muy, muy bajito. Aunque tengo todo el volumen subido del teléfono, pero lo escucho súper bajito. Ya, ok, entonces se escucha bajito, voy a alzar un poquito más la voz, ok. Gracias, señorita Tumbaco. Ok, listo, gracias. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda, un comentario, alguna queja? ¿Nadie?
Ok, en todo caso, vamos a comenzar despejando las dudas que tiene el señor Velasco, por ejemplo, o él ha propuesto el tema sobre lo que es, lo que es la ceremonia Scrum. Si bien es cierto, se ha realizado una tarea o se ha enviado una investigación acerca de eso, pero a breves rasgos, ¿quién puede comentar algunas partes de la llamada ceremonia Scrum, entre comillas? ¿O de qué se trata la ceremonia Scrum? ¿O por qué le llaman ceremonia Scrum? Porque para mí solo es un nombre, porque son algunas agrupaciones de ciertas cosas, pero digamos que es un nombre nada más que se le da. De lo que yo puedo investigar, profesor, de lo que yo puedo investigar, una ceremonia Scrum es un conjunto de actividades que puede hacer uno también uno puede hacer actividades en alguna empresa, como por ejemplo reuniones para saber en qué se mejoró, cómo podemos mejorar. O sea, se hacen reuniones que se pueden durar de 1 o 15 minutos, o también reuniones al finalizar para saber qué se mejoró en el proyecto, qué se hizo, qué se puede mejorar. Así yo he estado investigando. Ok, gracias, señor Velasco. ¿Quién puede complementar la investigación del señor Velasco? Son las reuniones que se realizan para revisar los sprints. Ok, una palabra clave, el sprint. El sprint, ¿a qué hace mención? Si usted lo pone en en un traductor, un sprint es cuando alguien está corriendo y justamente el sprint es cuando le imprimes más velocidad. Eso es en lo que es atletismo. Pero acá, ¿a qué se refiere con el sprint? ¿O qué usted, por qué cree que se llama sprint? El señor Velasco dijo algo muy importante, el tiempo. Son los trabajos lo que piden el jefe mayor, o sea, los que se van a hacer en el desarrollo del software. Bueno, Son sí, las son las actividades que a cada uno nos asignan cuando estamos realizando algún desarrollo, es correcto. Pero, ¿por qué cree que se llama sprint? El señor Velasco dijo algo muy importante del tiempo. Puede durar unos días o hasta un mes, tal vez. es por el ciclo. Por el ciclo, sí, es un ciclo, aunque eso se ve en otro punto, pero se llama sprint no solo por el tiempo, sino por la velocidad que se tiene que sacar un producto. Por ejemplo, usted puede decir que, bueno, el director del proyecto puede decir cualquier cosa, que puede sacar un proyecto o un tema en una semana, pero ¿quién realmente va a sacar ese producto? ¿Quién cree que va a sacar ese producto realmente? Las empresas El o equipo de trabajo. equipos, Correcto, el equipo de desarrollo o el equipo de trabajo. Eso es muy correcto. ¿Y cómo podemos decirle al director del proyecto que, oye, una semana es muy poco tiempo para un desarrollo un poquito pesado? Como equipo de desarrollo, el líder de equipo de desarrollo, yo puedo decir que lo puedo tener no en una semana, sino en 12 días o en 15 días, con pruebas y demás. ¿Cómo se llama eso de ahí que se tiene que hacer? Es parte de la ceremonia, es verdad, pero ¿cómo se llama eso? Planificación. Correcto. Justamente en las reuniones que se tienen es en la planificación del sprint. Gracias, señor Velasco. Eso es correcto. En los sprint no solo es importante decir que el director va a decir cualquier cosa, pero es obligación del equipo de desarrollo, del líder del equipo de desarrollo, mejor dicho, darle toda la información al director del proyecto para que él realice una buena planificación. Porque si nadie dice nada, él asume acorde a la experiencia que puede ir viendo en cada uno del equipo de desarrollo, él puede asumir que se haga tal cosa en tal tiempo. Sin embargo, si no le doy la retroalimentación correcta,
nos vamos a caer en los sprint. Acuérdense que en los sprint tenemos el daily, que ¿en qué momento del día se hace el daily, por ejemplo? Podría ser entre el lunes a viernes, por lo general. El daily. ¿Qué significa daily? Tiene algo que ver con day en inglés. La reunión diaria. Correcto, las reuniones diarias. Y esas reuniones diarias se pueden hacer en dos momentos del día. ¿Cuáles son esos dos momentos del día? Al principio y al final. Sí, puede ser. Puede ser, correcto. Sino que soy un poco vago en decir la respuesta, sea al principio o al final. ¿De qué? Del día. Yo puedo tener un daily al inicio del día o al final del día. Generalmente se lo suele realizar un periodo al final de cada día. Claro, no cuando estás marcando la salida, pero sí una hora antes, por ejemplo. ¿Y cuánto más o menos va a durar el daily? ¿O cuánto debería durar? 40. 40 minutos y eso es bastante. Porque simplemente es para ir retroalimentando a quién, al director del proyecto o al Scrum Master, etcétera, etcétera. Todo eso, ¿por qué estoy con esta parte del Scrum? ¿Por qué parto con esto de Scrum? Porque es bastante tedioso seguir esa metodología. Tiene muchos, ¿cómo sería? Tiene muchos hitos que al final del día, qué se llegó a cabo en uno de los videos? ¿O qué fue lo que yo dije en uno de los últimos videos que publiqué? Que yo puedo tener todo lo que me da Scrum, pero al final es mi decisión como director, como Scrum Master, como Product Owner, como lo que usted quiera en ese momento, llegar a decidir qué es lo que voy a tener, qué es lo que voy a usar de Scrum. Y también acuérdense que tengo el Scrum y puedo tener lo mejor del Scrum y puedo mezclarlo con otra metodología. Esas son las famosas metodologías híbridas. Pero no nos adelantemos a eso. Regresando a la consulta o comentario del señor Velasco, en la ceremonia Scrum. Se llama ceremonia porque en realidad tenemos que cumplir algunos procesos. Esos procesos no solo están en la planificación del sprint, sino que es el daily Scrum, es el review del sprint, eh, algo que se llama retrospective sprint y el refinement sprint. Retrospective, ¿qué es eso? Simplemente es una reunión que se tiene para hacer la llamada retroalimentación o el feedback de lo que se ha realizado en el sprint. No hay que hacerlo o no se lo hace todos los días como el daily, sino que se lo hace cuando está terminando un sprint o al menos en la mitad del sprint. Y el refinement es que cuando yo termino el sprint, el Scrum Master o el director del proyecto, quien sea que esté a cargo, va a realizar, como se dice, un análisis de lo que se ha realizado el sprint, lo bueno y lo malo, y va a tratar de no cometer los mismos errores en el sprint. Eso se escucha bonito en los libros, en las páginas web, incluso hasta en las investigaciones se lee bonito. Pero en la práctica muchas veces estas cosas no se las puede realizar. Por ese motivo, quien utilice Scrum o quiera aplicarlo, debe saber de que son recomendaciones, más no unas obligaciones. Por eso es que existen las metodologías híbridas. Se tiene lo mejor de uno y lo mejor del otro. Porque hay algo que en el sprint a mí no me guste, por ejemplo, que me lleva mucho tiempo, por ejemplo, los dailies llevan mucho tiempo y no me dejan avanzar. O sea, ¿cuál es el punto? Usted se puede pensar en algún punto de su carrera, usted puede decir, bueno, ¿de qué me sirve tener tantas reuniones si no me dejan avanzar en el desarrollo? Si sucede eso en proyectos grandes.
Pero bueno, voy a mostrarles una imagen, aprovechando que, bueno, hoy solo tenemos 1 hora, ya otros días que vamos a tener creo que 2 o 3 horas. Y en este momento usted está viendo lo que es el equipo de Scrum. El Product Owner, Developer, Scrum Master, y está todo el proceso del Scrum. El backlog inicial, el sprint, el daily Scrum, el actualizar, sprint retrospective, sprint review, incremento de producto y al final el release. Ahora, ¿quién puede decir o quién puede... Bueno, las flechas están más que obvias, pero ¿quién puede comentar sobre qué es lo primero que debo hacer y a qué hacer y quién lo debería hacer o quién lo está haciendo? ¿Puede repetir la pregunta otra vez, por favor? Sí, cómo no. Usted tiene el Scrum Team y tiene acá más abajito el proceso de Scrum, desde el backlog inicial hasta el release. El release es cuando ya tengo ya el producto terminado. ¿Quién usted cree que se encarga en el backlog inicial? ¿Y qué es el backlog inicial? ¿Qué cree que es? ¿Qué será? La lista priorizada de todas las características del proyecto. Las características del proyecto, sí, las características del proyecto están ahí, es verdad, es correcto. ¿Y quién tiene la tarea de encargarse de realizar el backlog inicial? Los desarrolladores. Los desarrolladores, correcto. Pero el desarrollador va a saber qué es lo que tiene que hacer o quién tiene que darle el input para eso. El Product Owner dárselo al Scrum Master y el Scrum Master se lo da a los desarrolladores. Ok, es válido. Pero ¿quién está arriba de el Scrum Team? El encargado sería el Scrum Master. Ok, digamos que es el encargado, pero se los diré así morochamente. Quien debe participar en el backlog inicial es el que pone los billetes. ¿Y quién es el que pone los billetes? El ¿Quién? ¿Quién El creen que Product Product Owner? Product Owner es una persona que pertenece al equipo del del Scrum Team. El cliente, por así decirlo. Correcto. El que pone los billetes es el cliente y el cliente es el que tiene que participar en el backlog inicial. Por simple lógica, ¿por qué debe participar? Porque usted como equipo no va a saber qué es lo que quiere el cliente y cómo tiene que desarrollarse para darle al cliente lo que quiere. Así de sencillo. Cuando usted va a comprar una zapatería, ¿quién escoge el zapato? ¿Usted o el vendedor? Yo escojo el zapato. Correcto, señor Velasco, gracias. No, uno como cliente escoge, el vendedor lo que hace es recomendar un color, una talla, recomendar una marca, pero al final quien tiene la última palabra somos nosotros como clientes. Lo mismo sucede acá. En el backlog inicial se toman todos los datos, las características, como bien lo dijeron, y participa el equipo de desarrollo, participa el Product Owner y el Scrum Master. Porque alguien puede, esto sí estaba en el video. ¿De qué se encarga el Product Owner y de qué se encarga el Scrum Master? ¿Por qué están estas dos figuritas ahí? Bueno, lo que es el owner es encargar de definir y priorizar las funcionalidades del producto.
Y el Scrum Master es el que se encarga de facilitar el proceso, ayudando a los desarrolladores. Ok. Pero de qué ya sabemos cuál es el rol del Scrum Master, usted lo acaba de decir. Pero el Product Owner como que no tiene un rol muy definido. Se encargaría del producto. Se encarga del producto, correcto, como su nombre lo dice. Es el dueño del producto. Pero ¿por qué es el dueño del producto? ¿De qué se encargaría él? Según la Porque definición. porque él maximiza el producto. O sea, Porque le da pone más la plata. importancia al producto. Le da más importancia al producto. Correcto, le da más importancia al producto. Señor Elio, es verdad. No es que el product owner pone la plata, sino que él es el nexo con el señor cliente. El product owner es el que hace el nexo entre la empresa y el cliente. Es verdad, se encarga de maximizar el producto, pero dando un poco más de prioridad a la comunicación con el cliente. Si bien es cierto, Cierto. señor Velasco, ¿me iba a decir algo? Entre los dos se comunican y, o sea, se ponen a conversar entre los dos, ponen, a ver, ¿qué se hace con el producto? Cómo podemos mejorar este? O sea, la idea del producto ya está, pero ¿cómo lo podemos mejorar? O sea, dan ideas para que ese producto no se quede así vacío, sino que intenten mejorarlo un poco más. Correcto. Se Es podría decir que es un puente nexo entre los dos. correcto. A eso iba. Muchas gracias. Es el nexo, no solo se encarga de maximizar el producto, sino que también es el nexo, es el puente entre lo que el cliente quiere, porque a veces el cliente puede decir muchas cosas, pero lo va a decir en un lenguaje de que no lo va a entender muy bien el equipo de desarrollo. Y el equipo de desarrollo puede decir que lo que quiere el cliente requiere algo adicional, pero el cliente no va a saber de lo que le está hablando, pero el product owner sí. Y ahí es donde van a hablar como si fuera un traductor o un interlocutor. Claro está que actualmente, estas figuras sí se usan todavía, pero ya se trata de minimizar lo que es la burocracia. Por eso, una vez más, insisto en que se tienen las metodologías híbridas, que se toma lo mejor de cada una y se las va uniendo. ¿Por qué? Por ejemplo, la ceremonia de Scrum tiene, la falencia que es mucha burocracia, como ustedes ya lo han de haber leído. Pero si lo mezclamos con un Kanban, podemos tener algo un poquito más, ¿cómo se diría? Algo un poquito más compacto y trabajar más rápido. También había una pregunta que les había puesto en el Classroom ya hace algún tiempo, que incluso fue el primer parcial, donde yo les preguntaba que de un proyecto que usted tenga, ¿cuál sería la metodología de las cuatro que existen, al menos en este programa, en esta clase? ¿Cuál es la que usted podría utilizar? Algunos dijeron el Scrum, otros una mezcla, otros querían un Kanban, otros hicieron el Programming XP, otros el Lean, etcétera, etcétera. Y cada uno dio su argumento del por qué sí este y por qué no el de acá. Pero la mayoría escogió Scrum. ¿Por qué motivo? Intuyo que es porque es el más conocido o en donde se tiene más información. Sin embargo, no es la panacea el Scrum, simplemente es algo que ya se ha probado, que funciona, pero va a depender mucho de el equipo con el que se esté trabajando. O sea, de eso va a depender. Ahora, si se dan cuenta de que esto inicia aquí y luego da una vuelta. Primeramente tenemos el backlog inicial, como ya lo habíamos comentado. Luego tenemos que actualizar el product backlog.
El Product Backlog se transforma en esto cuando yo ya tengo todo el backlog inicial. Es decir, yo tengo la lista de todos los requerimientos y características de mi programa y ahora yo tengo que, ahora ya lo voy a transformar en un Product Backlog. ¿Qué es eso? Que simplemente es el registro se llama producto, pero en realidad es un software. Luego se hace la planificación del sprint. ¿Quiénes participan en la planificación del sprint? Participan todos los involucrados que están aquí. ¿Por qué? Porque ahí es donde se van a detallar o se va a llegar a un acuerdo no solo en las fechas, quién se va a encargar de tal cosa y quién va y en qué momento va a hacer ¿cómo es el informe o los registros para que el cliente lo vaya realizando? Luego luego del sprint planning, vienen los daily scrum, que pueden ser, que pueden tener un tiempo de trabajo, es diario, se hacen incrementos diarios de producto, por eso es que esto va de la mano con lo de acá, incremento de producto, se va incrementando de forma diaria. Y usted se debe preguntar, y esto se saca por simple lógica, ¿qué pasa si al final del daily no se obtiene ningún incremento de producto? ¿Pasaría algo? ¿Se retrasaría algo? ¿O simplemente indico que en este daily no se realizó, no se obtuvo algún avance? Puede transportarlo a su lugar de trabajo. ¿Qué pasa que usted está encargado de, qué sé yo, vamos a ponerlo en una analogía? Usted está realizando un tendido de fibra y le dicen a usted que tiene que hacer un cableo y tiene que avanzar 2 kilómetros diarios, por poner una medida cualquiera. ¿Qué pasa si usted solo realiza 1.5 kilómetros? ¿Qué pasa si usted no llega a la cuota diaria de ventas, por ejemplo? O lo que le llaman los vendedores la meta. ¿Qué pasa si no llega a la meta? No se cumple el plan, Correcto. o sea, no se comisiona, así que en este caso aplicaría. Claro, una consecuencia es esa, que no comisiono porque ese día no llegué a la meta. Es correcto. Pero ¿pasaría algo al final del mes? No digamos el mes, sino al final de la semana. Porque usted dice, bueno, no cumplí hoy, pero me puedo recuperar el día de mañana o pasado. Puede pasar. Se retrasa. Sí, existe algo sencillo que se llama un retraso. Y ese retraso tiene ¿cómo se llama? Tiene que registrarlo. Obviamente sí. Pero en programación, usted ahora que ya está en tercero, ¿cuáles han sido los retrasos que podría augurarse en el desarrollo de un programa? Si es por código, la creación del código. Sí, la creación del código es verdad, pero para crear el código, ¿qué necesito hacer antes de eso? Porque programar es sentarse y empezar a escribir líneas de código. ¿O dónde empieza la Tenemos que programación? tenemos que tener los recursos primero. Los recursos, es verdad. No puedo cumplir si no tengo los recursos. Es correcto. ¿Y qué recursos necesitaría si quiero hacer algo, digamos, algo que ustedes ya conocen, algo en Python? Python. Podría ser una maqueta. Una maqueta, bueno, eso sería si estoy haciendo algún tipo de diseño físico, pero transportémoslo a algo de programación. Puede ser que si algo es avanzado se necesitaría la licencia. Se necesitaría algún tipo de licencia. Eso es
Esa es una buena, eso es algo, ¿cómo se diría? Algo muy común cuando tengo que hacer a veces conexiones a través de, ¿cómo es que se llaman? Los conozco como pipes, pero diferentes conexiones hacia una base de datos, por ejemplo, que no es muy común, digamos un DB2. ¿Qué pasa si el equipo de desarrollo, vamos a aterrizarlo bastante para no estar por las ramas? ¿Qué pasa si a un desarrollador se le apaga la máquina y no enciende? Los componentes se le dañaron. Correcto, se dañó su máquina, eso es un retraso. Pues no tiene respaldo, tiene que tener respaldo. Bueno, generalmente un desarrollador nunca tiene respaldo de sus códigos. Sí, es verdad. Soy testigo. Pues bien, Dígame a mí que ya lo viví, profesor. Se me dañó mi máquina. Ese es el código. sí, a todos nos ha pasado eso, yo no estoy exento de eso tampoco. Ahora, ya con esto terminamos y continuamos en la siguiente clase, que tengamos así conexión. Cuando no se cumple una parte del Daily Scrum por algún tema de retraso, se tiene que registrar sí. ¿Por qué? Porque el Daily Scrum está diseñado de tal forma de que yo le voy a mostrar un incremento al usuario o al cliente. Si yo no tengo nada que mostrarle, yo tengo que decir con tiempo, en realidad, no esperar el último día, tengo que decirle con tiempo a quién, al líder de desarrollo, y él tomará una decisión con el Scrum Master. ¿Para qué? Para que en una de las reuniones de un daily diga, ¿sabe qué? Necesitamos para esto, tenemos este problema y necesitamos unos días o un X tiempo para verificar cuál es la falla y luego retomamos la planificación. Esto de aquí no quiere decir que es algo que se va a hacer siempre. Sucede o no sucede, pero hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque estos son los riesgos a los cuales el director de proyecto debe tomarlos en cuenta. Si el director de proyecto no tomó en cuenta retrasos, fallas, alguien del equipo de desarrollo renunció y se fue, o él mismo se va a otro trabajo, a otra empresa, o simplemente un desarrollador es separado de este grupo porque lo necesitan en otro proyecto que es un poco más urgente o ya está retrasado. Son cosas que se tienen que tomar en cuenta. Y por eso en el sprint planning se tiene que tomar en cuenta esa parte. Si bien es cierto, se lo puede ver luego en el review y en el retrospective, pero es mejor verlo siempre en la planificación. Tomar en cuenta esa gestión o hacer la gestión de esos riesgos que no estamos exentos nadie, ni ningún proyecto, de que no vaya a suceder. Bien, ahora vamos a ver el tema de la asistencia. Denme un ratito. A ver, un momentito mientras abro el sistema. Bien, voy a compartir ahora esta pestaña. Y bueno, empezamos. Almeida, Presente. Arce, Presente. Asensio. Mister Asensio está trabajando todavía. Ok. Si puede, por favor, indíquele que me envíe un correo indicando aquello, ¿ok? Ok, gracias. Bien.
Camacho. Presente, buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Chumbi. Presente. Criollo. Presente, buenas noches. Buenas noches. Esparza. Presente, maestro. Buenas noches. Buenas noches. Favara. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. García. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. González. González. Holguín. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Herrera. Presente. Ok. Montes. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Mora. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Muñoz. Presente, buenas noches. Buenas noches. Otero. Buenas noches, ingeniero. Presente. Buenas noches. Palma. Presente, buenas noches. Buenas noches. Pintac. Presente, buenas noches, profe. Buenas noches. Kimis. Presente. Rivas. Rivas no está. Romero. Presente. Tumbaco. Velasco. Presente, buenas noches, profesor. Buenas noches. Disculpe, profesor, buenas noches, Tumbaco. Señor Tumbaco. Señor Tumbaco, aquí está. Ok. Vera. Presente. Zambrano. Presente. Bien, ¿alguien que esté por aquí que no haya sido nombrado? Listo. Procedemos a... Profe, disculpe, Tumbaco, mi compañero Oscar no tiene energía ahorita y tiene el celular lento. No sé si llegó a nombrarlo y no le dijo presente. Y no sé si estará conectado también. Oscar, apellido. González. Aquí está. Ok, ahí tiene la asistencia. Ok, listo, gracias. Muy bien. Bien, señores y señoritas, en todo caso nos vamos a quedar hasta este punto y desde aquí vamos a retomar en la siguiente clase. ¿Quién me recuerda cuándo tenemos que conectarnos? El día miércoles, profesor. El día miércoles, ok, listo. Entonces, nos vemos entonces el día miércoles. Sin más que decir, pues, señores y señoritas, gracias por su atención, gracias por su asistencia y nos vemos el día miércoles a más tardar. Que pasen Gracias, buena profesor. Buenas noches. Gracias, maestro. Igualmente, Buenas noches, profe.